¿Estás preparada para escuchar la verdad? Isabela se quedó helada. Aquella pregunta, salida de alguien que apenas conocía, retumbó como un trueno dentro de la iglesia silenciosa. Solo quería acomodar los bancos y preparar la clase de los niños. Pero lo que Lucia estaba a punto de revelar lo cambiaría todo. Y nada, absolutamente nada. Prepararía a Isabela para lo que vendría después. Santa Esperanca parecía detenida en el tiempo. Pero, tras los muros fríos de la iglesia centenaria, se escondía un secreto tan antiguo como doloroso. La ciudad siempre respetó al padre Agnaldo, y su palabra era casi ley. Pero nadie jamás sospechó que ese hombre guardaba un pasado oscuro, enterrado entre oraciones y silencios cómplices. Una tarde de domingo, después de la misa infantil, Isabela encontró la carta. Estaba organizando materiales en la sala trasera cuando, al mover un cuadro de Nuestra Señora, un sobre antiguo cayó de un compartimento oculto en el armario. El papel estaba amarillento, escrito a mano, con la tinta casi desvanecida. Pero su contenido era imposible de ignorar. Mientras leía cada palabra con los ojos llenos de lágrimas, Isabela sentía que el mundo se desmoronaba. La carta estaba dirigida al padre Agnaldo. Pero no era una confesión. Era una súplica. Una mujer diciendo que estaba muriendo y rogando que él reconociera a la hija que nunca quiso asumir. ¿Su nombre? Lucia. La semana siguiente, una mujer pelirroja llegó al pueblo. Nadie sabía quién era, pero ella parecía saber exactamente a dónde ir. Entró en la iglesia, miró directamente al altar, y murmuró: «Vine a buscar la verdad». Y con eso, el pasado comenzó a resucitar, revelando heridas que nunca sanaron. Esa misma noche, la hermana Teresa buscó a Isabela en secreto. Con los ojos llenos de lágrimas, solo dijo: «Tienes que saberlo. Esa carta es solo el comienzo». Y fue allí, en ese momento de silencio pesado, que Isabela entendió: la verdad estaba a punto de estallar. Pero nadie estaba preparado para el impacto. Lucia no era como las demás visitantes que aparecían en Santa Esperanca. Caminaba por las calles como quien carga el peso de una guerra. Sus ojos verdes recorrían el pueblo en silencio, observando cada piedra, cada casa, cada rostro desconocido que parecía esconder algo. Cuando entró por primera vez a la iglesia, la atmósfera cambió. Parecía que los vitrales temblaban, como si el propio tiempo reconociera esa alma marcada por el abandono. Isabela lo observaba todo desde lejos. La presencia de aquella mujer la inquietaba profundamente. Tal vez era la carta que aún guardaba escondida en el bolsillo, o tal vez el instinto de quien siente que algo sagrado está a punto de romperse. Pero cuando los ojos de Lucia encontraron los suyos, no hubo hostilidad. Solo un cansancio profundo, como quien lleva demasiado tiempo buscando un lugar para descansar. Lucia pidió hablar. Fueron al jardín detrás de la iglesia, donde el silencio solo era interrumpido por el crujido de las hojas secas bajo sus pies. «Sé que encontraste la carta». Isabela abrió los ojos de par en par. No sabía qué responder. «Esa letra es de mi madre. Vine a saber por qué él nunca me quiso. Porque me dejó en el mundo sin siquiera darme el derecho de saber quién era». Las palabras de Lucia eran cuchillas afiladas cortando el pasado. Y aunque Isabela no supiera cómo ayudar, sentía que el destino había reunido a ambas por una razón. Ese encuentro no era casual, era un llamado. ¿Tienes el valor de descubrir quién es realmente él? La pregunta quedó suspendida en el aire como una sentencia, pero lo que Lucia no sabía era que el secreto que buscaba no solo trataba sobre su origen. Era sobre algo aún más oscuro. Algo que involucraba muerte, fe y un pacto sellado en el altar. Esa misma noche, mientras el pueblo dormía, la hermana Teresa llamó a Isabela con urgencia. La monja, normalmente serena, temblaba como una hoja. Había algo en sus ojos que Isabela nunca había visto: miedo. Miedo real. «Hay algo que tienes que saber. Antes de que sea demasiado tarde». Fueron hasta la sala de archivos de la iglesia, un lugar polvoriento, lleno de libros de bautismo y viejas confesiones escritas en papel. Teresa sacó un cajón escondido detrás de un armario. Dentro, había una cinta de casete. Esta cinta nunca fue entregada al obispo. El padre Agnaldo la grabó hace años, pero luego me rogó que la destruyera. Yo la guardé. Porque, en el fondo, sabía que algún día la verdad necesitaría salir. Isabela, con las manos temblorosas, colocó la cinta en una vieja grabadora. La voz del padre Agnaldo resonó en la sala,
Si alguien está escuchando esto, es porque mi pecado encontró el camino hacia la luz. Amé a una mujer. Contra todo lo que prometí, contra todo lo que juré en el altar. Ella quedó embarazada. Y yo huí. La abandoné. Y después, ocurrió algo aún peor. El silencio entre frase y frase era casi insoportable. La confesión del padre no terminaba en el abandono. Hablaba de una segunda mujer, de un accidente en la sacristía, de un cuerpo enterrado en el jardín trasero de la iglesia. Isabela se tapó la boca con la mano. Era como escuchar una película de terror. Pero no era ficción. Era la realidad oculta tras los sermones. ¿Ahora entiendes por qué esta historia no puede llegar a oídos equivocados?, susurró la hermana Teresa. Pero la pregunta que flotaba en el corazón de Isabela era otra: ¿y si Lucia se entera de todo esto? ¿Qué hará con la verdad? Isabela no pudo dormir aquella noche. Cada palabra de la cinta retumbaba en su mente como un martillo golpeando su fe. Al amanecer, regresó a la iglesia antes de que comenzara la misa. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender si aquella historia era real, o solo el delirio de un hombre viejo y arrepentido. Entonces recordó algo que podría cambiarlo todo: un compartimiento secreto detrás del altar, que solo los más antiguos conocían. Con manos temblorosas, removió el panel de madera detrás de la imagen de Santa Clara. Y allí estaba. Una caja de hierro, antigua, oxidada, cubierta de polvo y oraciones olvidadas. Dentro, un diario. El diario de Elena. La mujer que, según la cinta, había muerto en la sacristía. La mujer que nadie en el pueblo parecía recordar, o se atrevía a mencionar. Las páginas del diario estaban frágiles, pero el contenido era claro como el día. Elena escribía sobre su amor prohibido con el padre Agnaldo. Hablaba de encuentros secretos, de planes para huir, del miedo constante a ser descubiertos. Y entonces, la revelación. Un fragmento que heló la sangre de Isabela. Él me empujó. No sé si fue rabia, desesperación o miedo. Pero caí. Sentí la sangre correr. Sé que voy a morir. Si alguien encuentra esto, por favor, díganle a mi hija que la amé hasta el final. Hija. Esa palabra se repetía varias veces en el diario. Elena estaba embarazada. Pero lo que Isabela no lograba entender era si Lucia era hija de otra mujer. ¿Quién era esa niña que Elena cargaba? ¿Serían dos hijas? ¿O Lucia era fruto de aquella tragedia? Las piezas aún no encajaban. Mientras leía las últimas páginas, Isabela sintió una presencia a sus espaldas. Era la hermana Teresa. La monja, con los ojos llenos de lágrimas, susurró: yo estaba allí esa noche. Escuché el grito. Vi la sangre. Pero él me hizo jurar silencio. Dijo que fue un accidente, que Dios lo perdonaría. Pero ni yo, ni él. Jamás nos perdonamos de verdad. Isabela cayó de rodillas. El peso de aquella historia era demasiado. La iglesia, el lugar donde siempre encontró paz, ahora se convertía en un sepulcro de secretos. Sabía que debía contarle a Lucia. Pero, ¿cómo? ¿Cómo decirle a una mujer que el padre que buscó toda su vida podría haber matado a su madre? Esa misma tarde, Lucia volvió a aparecer. Llevaba un sobre en las manos. Encontré esto entre las cosas de mi madre. Es el certificado de nacimiento. Pero aparece otra mujer como madre. Alguien llamada Elena. Isabela sintió que el mundo giraba, todo empezaba a tener sentido. Y por primera vez, las piezas del rompecabezas revelaban algo aún más perturbador: Lucia era hija de Elena. La mujer que murió en la sacristía. Y el hombre que buscaba era el mismo que la había dejado huérfana, pero aún quedaba una última página del diario que Isabela no había leído. Una página que revelaría algo aún más impactante. Algo que podía cambiar no solo el destino de Lucia, sino de toda Santa Esperanza. Las manos de Isabela temblaban al volver a hojear el diario. La última página estaba pegada, como si el tiempo, o alguien, hubiera querido ocultarla. Con cuidado, separó las hojas y vio la caligrafía temblorosa de Elena. No era una simple anotación. Era una confesión desesperada. Si no sobrevivo, que esta página encuentre justicia. Agnaldo lo sabía.
Él sabía que el niño que llevo no es suyo. Isabela quedó sin aliento. ¿Cómo era posible? Todo este tiempo creyó que Lucia era hija del sacerdote, fruto de un amor prohibido. Pero esa frase derrumbaba todo. La siguiente línea era aún más perturbadora. Él lo descubrió. Me amenazó con expulsarme del pueblo. Dijo que estaba manchando el nombre de la iglesia. Cuando intenté defenderme, me empujó. La versión del accidente se desmoronaba ante esas palabras. Lo que parecía arrepentimiento se transformaba en algo más oscuro, un asesinato motivado por la ira, el orgullo y el miedo al escándalo. Pero había más. El verdadero padre. Es un hombre poderoso del pueblo. Casado. Rico. Y amigo íntimo de Agnaldo. Él jamás podría permitir que esto saliera a la luz. Por eso me silenciaron. Por eso intentarán esconder esta página. Isabela sintió el estómago revolverse. Ahora estaba en el centro de una conspiración que involucraba no solo a la iglesia, sino también a las figuras más respetadas del pueblo. Y peor aún, Lucia vivía una mentira mucho más grande de lo que imaginaba. La verdad era una bomba a punto de explotar. Y el pueblo no tenía idea de lo que se avecinaba. La hermana Teresa, que leía junto a Isabela, murmuró con la voz entrecortada: sé quién es ese hombre. Pero si lo digo, me destruirán. Isabela apretó su mano con firmeza. Si no lo dices tú, alguien inocente llevará esa carga para siempre. Esa noche, ambas quemaron copias de la carta original, pero guardaron el diario. Decidieron esconderlo en un lugar seguro, lejos de la iglesia. Pero el destino, una vez más, tenía otros planes. Al día siguiente, el obispo de la diócesis apareció de sorpresa en el pueblo. Alguien había hablado. Alguien sabía que los secretos estaban a punto de salir a la luz. Y quería silenciar la verdad. Antes de que fuera demasiado tarde. El obispo llegó con una comitiva discreta, pero su presencia no pasó desapercibida. Los fieles comenzaron a murmurar, los niños fueron retirados de la catequesis y los pasillos de la iglesia se llenaron de un silencio incómodo. Isabela lo reconoció de inmediato. Lo había visto una vez, años atrás, en una visita litúrgica. Pero esta vez, sus ojos no eran de pastor. Eran de inquisidor. Quiero hablar con la hermana Teresa. A solas. La petición fue una orden. Isabela quiso intervenir, pero la monja le pidió que esperara. Entraron al despacho del padre Agnaldo, que desde hacía meses permanecía vacío. Lo que se dijo allí dentro, Isabela nunca lo supo. Pero al salir, la hermana Teresa estaba pálida. Y en sus manos tenía una carta firmada por el obispo. Me están transfiriendo a un convento fuera del país. Isabela se negó a aceptar esa decisión. Pero la monja solo la abrazó y le susurró: es por nuestra seguridad. Él sabe. Y si sabe, otros también sabrán pronto. Antes de partir, la hermana Teresa le dejó una caja a Isabela. Dentro, había fotografías antiguas, documentos de bautismo y un retrato. Un hombre elegante, de traje gris, abrazando a Elena. En el reverso de la foto, una dedicatoria: para ti, mi amor eterno. Álvaro. Isabela se quedó sin aire. Álvaro era el actual presidente del consejo de la ciudad. Hombre respetado, devoto, generoso con la parroquia. Era él. El padre biológico de Lucia. El hombre que Elena había intentado proteger hasta el final. Y el amigo íntimo del padre Agnaldo. El rompecabezas estaba completo. Dos hombres poderosos. Una mujer embarazada. Un crimen silenciado. Y una niña abandonada a su suerte. Isabela sabía que no podía callar más. Fue a buscar a Lucia. La encontró en la vieja estación de tren, sentada con una mirada vacía. Cuando le mostró la foto, Lucia solo la miró y dijo: entonces, soy hija del pecado. Pero lo que Lucia no sabía era que había más. Entre los documentos había otro certificado de nacimiento, con otro nombre, otro bebé y una sola palabra escrita a mano: gemelos. El descubrimiento dejó a Isabela en estado de shock. ¿Gemelos? Elena había tenido 2 hijos. Rápidamente buscó en los registros del hospital del pueblo,
pero no había nada. Los documentos habían sido alterados, borrados, o peor, destruidos. Todo indicaba que alguien muy poderoso había hecho lo imposible por ocultar la existencia del segundo bebé, pero un nombre aparecía en uno de los papeles de bautismo antiguos: Gabriel. Sin apellido. Solo Gabriel. Bautizado 3 días después de Lucia. Con una nota al margen: adoptado por familia no identificada. Isabela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Podía ser? Lucia, al escuchar el nombre, se quedó en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas sin razón aparente. Era como si su alma recordara algo que su mente había olvidado. Yo siempre soñé con un niño. Un niño que me tomaba la mano cuando tenía miedo. Un niño con ojos tristes. Pensé que era un sueño de infancia. Pero ahora, no era un sueño. Era una memoria enterrada. Gabriel existía. Y estaba vivo en algún lugar. Isabela y Lucia comenzaron una búsqueda incansable. Hablaron con ancianos del pueblo, con enfermeras jubiladas, revisaron archivos olvidados en el hospital clausurado. Hasta que una mujer, doña Amalia, recordó algo: hubo un niño que llegó a un orfanato en Barbacena justo después de la muerte de una joven llamada Elena. No hablaba. Solo lloraba por las noches. Decía: mamá cayó, punto. Esa frase fue un puñal directo al corazón de Lucia. Era él. Era Gabriel. Decidieron viajar a Barbacena. El orfanato ya no existía, pero sus registros habían sido trasladados a una parroquia vecina. Allí, encontraron la ficha de Gabriel. Nombre completo: Gabriel Daluz. Fecha de nacimiento: la misma que la de Lucia, pero lo más impactante vino después. Gabriel había sido adoptado por una pareja de misioneros. Y había muerto hacía apenas un año. Un accidente de auto. Lucia cayó de rodillas en la parroquia, gritando el nombre de su hermano al que nunca conoció, pero entre los documentos había algo más. Una carta. Escrita por Gabriel poco antes de morir. Y esa carta cambiaría todo lo que ellas sabían sobre su historia. La carta estaba doblada con cuidado, como si Gabriel supiera que alguien la encontraría algún día. El sobre estaba dirigido: a quien me sienta en el alma. No tenía nombre, pero las primeras líneas eran como un susurro eterno. No sé por qué, pero desde niño siento que me falta una mitad. Una parte que me acompaña en sueños. A veces, en las noches, escucho una voz de niña riendo. Nunca me sentí solo, aunque viví solo. Siempre sentí que alguien me esperaba en algún lugar. Isabela y Lucia se miraron en silencio. Las palabras parecían escritas con tinta del alma. No era solo una carta. Era un puente entre dos mundos. Gabriel contaba que antes del accidente, había empezado a investigar sobre sus orígenes. Había encontrado a doña Amalia, y ella le había hablado de Elena. Incluso había viajado a Santa Esperanca, en secreto. Se había sentado en los bancos de la iglesia. Había visto a Isabela desde lejos. Y había visto a Lucia: era ella. Estoy seguro. La vi rezar. Y mi corazón se agitó como si reconociera el latido de otro tambor que siempre estuvo dentro de mí. No me atreví a acercarme. No quise romper su mundo. Pero sentí paz. Lucia no podía contener el llanto. Su hermano había estado tan cerca. Y ella no lo supo. Gabriel decía que se sentía completo por primera vez. Que había perdonado su pasado. Que ahora entendía que el amor verdadero trasciende el tiempo, el espacio y hasta la sangre. Y entonces, una revelación. Tuve un sueño. Una mujer me llamó por mi nombre y me dijo que ya era hora. Que debía encontrar la luz. Y vi una iglesia. Una carta. Y una mujer pelirroja llorando. Lucia cayó de rodillas al suelo. Fui yo. Soñó conmigo. Antes de morir. Me vio. Isabela la abrazó fuerte. Nunca en su vida había sentido algo tan espiritual. Como si en ese momento, el cielo y la tierra se tocaran. Gabriel, aún después de su muerte, había logrado unirlos, pero al final de la carta había una postdata: si algún día lees esto, no llores por mí. Vive lo que yo no viví.
Ama como si mañana no existiera. Y recuerda, Dios nunca se olvida de sus hijos perdidos. Esa noche, Lucia encendió una vela en el altar. Y por primera vez, no pidió nada. Solo agradeció, pero el destino aún guardaba una última visita sorpresa. Alguien que venía con la verdad que nadie quería enfrentar. Era domingo por la mañana. La iglesia estaba llena de fieles cuando un murmullo comenzó a recorrer los bancos. Una figura alta, de cabello gris y bastón en mano, se acercaba por el pasillo central. Vestía un traje sencillo, pero su presencia imponía. Isabela lo reconoció de inmediato, aunque hacía más de 20 años que no lo veía, Padre Agnaldo. El murmullo se convirtió en asombro. Nadie sabía que aún estaba vivo. Se creía que había muerto en una misión en el Amazonas. Pero ahí estaba. Vivo. Frágil. Y con la mirada cargada de culpa, Lucia se levantó de su banco. Los ojos clavados en ese hombre al que había venido a buscar. El silencio era absoluto. Solo se oían los pasos lentos del ex sacerdote. Hasta que, frente al altar, se arrodilló, vine a confesar. No con palabras, sino con mi vida. El obispo, sorprendido, intentó intervenir, pero Agnaldo alzó una mano. Usted me quitó la voz durante años. Hoy, hablo por los que callaron. La revelación fue como una ola imparable. Agnaldo contó todo. Su amor por Elena. El embarazo. El pacto con Álvaro. El día en que Elena cayó, y él no la salvó. El silencio impuesto a la hermana Teresa. Y su fuga. Su exilio voluntario como forma de castigo. Isabela lloraba. Lucia no sabía si acercarse o huir. Pero cuando Agnaldo la miró, con lágrimas sinceras, dijo, tú mereces saber quién eres. ¿Y quién no fui yo? Y entonces, sacó de su bolsillo una cruz. Pequeña, dorada, con una inscripción en el reverso, para mis hijos, aunque el mundo nos separe, esto era de Elena. La encontré el día que me fui. Nunca la llevé conmigo. Hoy, vuelve a ti. Lucia la tomó entre las manos. Sintió un calor recorrerle el pecho. Como si, por fin, una parte de su historia encontrara paz, pero Agnaldo no había venido solo, traía una carta. Escrita por Álvaro. Y esa carta cambiaría el destino de todo el pueblo. La carta estaba sellada con un escudo antiguo. Agnaldo la entregó al obispo, pero pidió que fuera leída en voz alta, ante todos. El obispo dudó. Pero la presión de los fieles, el clamor de la verdad y los ojos firmes de Lucia lo obligaron a ceder. La voz del obispo temblaba al leer, yo, Álvaro Méndez, escribo estas líneas como último acto de conciencia. Toda mi vida construí una imagen que no merecía. Fui amado, respetado, incluso venerado. Pero también fui cobarde. Cada palabra era un clavo en el ataúd de su reputación. Amé a Elena. Más de lo que me permitía mi vida. Cuando supe que estaba embarazada, pensé en dejarlo todo. Pero me faltó valor. Le pedí a Agnaldo que interviniera. Que la convenciera de irse. Él intentó. Pero el destino se encargó de lo demás. El silencio era absoluto. Las lágrimas corrían por los rostros de los más antiguos del pueblo. Los jóvenes escuchaban con asombro. Y Lucia apretaba la cruz contra su pecho. Durante años, financié el silencio. Pagos. Favores. Amenazas. Cada centavo que doné a la iglesia fue un intento de redención. Pero el pecado no se lava con oro. Y la culpa me devora. Isabela sintió un nudo en la garganta. El hombre al que tantas veces había visto como ejemplo de bondad. Era el arquitecto del mayor dolor de Lucia, pero la carta no terminaba allí. Descubrí tarde que Elena tuvo gemelos. Solo supe de Gabriel cuando ya era mayor. Intenté acercarme, pero su madre adoptiva me rechazó. Dijo que no merecía conocerlo. Y tenía razón. La voz del obispo se quebró. Hoy sé que mi legado no será mi fortuna, ni mis logros. Mi legado es el dolor que dejé atrás. Y solo puedo pedir que algún día alguien me perdone. Lucia se levantó, caminó hacia el altar, y con voz firme dijo, yo no lo perdono. Pero tampoco viviré con odio.
Porque mi madre murió amando. Y eso me basta. Un aplauso tímido rompió el silencio. Y pronto, todo el templo resonaba con la fuerza del perdón. Pero lo que nadie esperaba era que entre los fieles, un joven lloraba desconsolado. Su nombre, Rafael, y en su bolsillo tenía una prueba de ADN. Una prueba que cambiaría todo otra vez. Rafael no podía más con el peso de su secreto. Apenas el aplauso cesó, caminó hacia el altar con pasos temblorosos. Sus manos sostenían un sobre blanco, arrugado por el sudor y la ansiedad. Todos lo miraban sin entender. Isabela fue la primera en reconocerlo, trabajaba en el archivo municipal. Un joven discreto, siempre atento, pero jamás protagonista. Yo encontré esta prueba entre papeles antiguos. No sabía qué hacer. Pero después de escuchar todo, no puedo seguir callando. El obispo intentó detenerlo, pero Lucia habló, déjalo hablar. Ya no más silencios. Rafael asintió con lágrimas en los ojos. Hace 3 meses, hice un test de ADN. Quería saber sobre mi salud, mi linaje. Pero los resultados me llevaron a algo más grande. Encontré coincidencias genéticas. Con Gabriel da luz. Un murmullo se expandió por la iglesia. No entiendo, dijo Isabela. Gabriel era mi hermano. Somos hijos de la misma madre. Pero mi partida de nacimiento tiene otro nombre, otra fecha. Yo fui adoptado. Y ahora sé por qué. Lucia lo miró con el alma temblando. ¿Estás diciendo que? Sí. Yo también soy hijo de Elena. Un grito ahogado escapó de entre los bancos. Era doña Amalia. La anciana enfermera corrió hacia Rafael y lo abrazó. Tú eras el tercero. El que dijeron que había muerto al nacer. Pero no era verdad. Fuiste entregado. En secreto. Isabela se cubrió la boca. Rafael, Gabriel y Lucia. Trillizos, el pueblo entero quedó paralizado, toda mi vida sentí que no encajaba. Ahora entiendo por qué. El destino me trajo aquí. No para juzgar, sino para reunir lo que el miedo separó. Rafael se acercó a Lucia y le tendió la mano. Ella no dudó. Lo abrazó con fuerza. 3 hermanos. 3 caminos. Una misma sangre, pero aún faltaba una verdad por salir a la luz. Un documento escondido en el confesionario revelaría quién fue el verdadero traidor. La iglesia fue cerrada al público ese mismo día. Isabela, acompañada de Lucia y Rafael, volvió por la noche. No podían esperar más. El confesionario, donde tantas verdades habían sido susurradas a lo largo de los años, guardaba ahora el secreto más oscuro, detrás de uno de los paneles de madera. Hallaron una pequeña caja metálica sellada con cera antigua. Dentro, un sobre amarillento y un cuaderno encuadernado a mano. Lo abrieron con cuidado. Lo que leyeron dejó sin aliento a todos, era un diario. Pero no de Elena, sino del propio obispo, fechado hacía más de 20 años, narraba reuniones secretas, decisiones tomadas para proteger el buen nombre de la iglesia, y una carta nunca enviada a Roma. En ella, el obispo reconocía que sabía de la relación entre Agnaldo y Elena, del embarazo y de la presión ejercida por Álvaro para silenciar todo, lo sabía todo. Murmuró Isabela, pero lo más impactante no era eso. Una hoja suelta entre las páginas revelaba que el obispo había autorizado la separación de los trillizos. Que él mismo había firmado los documentos falsificados. Que fue él quien entregó a Rafael a una familia poderosa, a cambio de una gran donación. Él vendió a su propio ahijado. Susurró Lucia, con los ojos llenos de lágrimas, el silencio se hizo eterno. Rafael no dijo una palabra. Solo apretó el cuaderno contra su pecho, como si cada palabra escrita le quemara el alma. En ese momento, los 3 entendieron que el verdadero enemigo no había sido solo Álvaro. Ni siquiera Agnaldo. El mayor pecado se había escondido bajo el manto de la autoridad sagrada. Isabela decidió actuar. Al día siguiente, envió una copia de los documentos a la diócesis. Y luego, los publicó en el tablón de la iglesia. El pueblo estalló. El obispo fue removido de su cargo. Una investigación eclesiástica fue abierta. Y,
por primera vez, Santa Esperanza comenzaba a sanar, pero faltaba algo. Algo que solo los hermanos podían hacer. Un acto de fe, de memoria y de justicia. Pasaron semanas desde la caída del obispo. La iglesia fue reabierta con un nuevo sacerdote y una nueva misión: sanar heridas. Pero Lucia, Rafael e Isabela sabían que todavía quedaba una promesa por cumplir, en el terreno detrás de la iglesia, donde una vez Elena solía sentarse a escribir. Comenzaron a construir una pequeña capilla. Blanca, con vitrales color esperanza y una cruz sencilla. La llamaron Capilla de la Luz, en honor a Gabriel y a la luz que Elena dejó en sus hijos. Cada ladrillo fue colocado con manos del pueblo. Niños, ancianos, madres solteras. Todos querían participar. No era solo una construcción. Era una redención colectiva. Un acto de amor. El día de la inauguración, Lucia tomó el micrófono. Su voz, antes temblorosa, ahora era firme. Esta capilla no es para los santos. Es para los caídos. Para los que amaron en secreto. Para los que fueron silenciados. Y para los que, como mi madre, murieron por decir la verdad. Rafael, con lágrimas contenidas, leyó un fragmento del diario de Elena: si algún día mis hijos se reencuentran, que sepan que los amé con cada fibra de mi ser. Que su vida fue mi mayor milagro. El silencio se hizo oración. Luego, una música suave comenzó a sonar. Y 3 velas fueron encendidas, una por Elena, otra por Gabriel. Y una por todas las madres que luchan por sus hijos en silencio. Isabela miró al cielo. Gracias, Elena, por enseñarnos que el amor siempre encuentra su camino. Y entonces sucedió algo que nadie esperaba. Una golondrina blanca entró por la ventana abierta y se posó sobre el altar. El pueblo entero contuvo el aliento. Para muchos, fue una señal. Para otros, un milagro, pero para Lucia, Rafael e Isabela, fue la certeza de que Elena estaba allí, presente, libre. Y finalmente, en paz. Y así fue como, cuando todo parecía perdido, Dios escribió un nuevo capítulo donde solo había dolor. Aquel milagro no fue solo una señal. Fue una promesa viva de que la fe puede cambiar destinos. Si esta historia tocó tu corazón, no la guardes solo para ti. Compártela. Y aprovecha, aquí en el canal tenemos otras historias tan fuertes como esta, que van a renovar tu fe y esperanza. Ya suscríbete ahora y activa la campanita, porque con cada nuevo video, tu fe puede crecer un poco más. Y cuéntame aquí en los comentarios, ¿alguna vez